altas aquí, adorándote aquí. Hoy tu gloria quiero ver y que llenes hoy mi ser. Al que es digno de honor, al que todo me lo dio, hoy recibe adoración que te da mi corazón. Y cantamos al grande y adoramos al Señor. Nos postramos ante Él para hoy reconocer.
Bendición, amados. Qué oportunidad más preciosa que podemos tener en este tiempo para escuchar y reflexionar alrededor de la palabra y ver también de qué manera el Señor Jesús habla a sus hijos, a su pueblo, a sus discípulos, porque la intención del Señor Jesús dentro de su ministerio terrenal, más que tener seguidores, fue el hacer discípulos, gente que pudiera seguir las instrucciones que Él les estaba dando, porque había una tarea muy importante que les iba a comisionar: poder extender ese mensaje del reino de los cielos que había venido a través de Él hasta lo último de la tierra, poder compartir con todas aquellas personas que era necesario que al pasar de los años, de los siglos, pudieran también escuchar este mensaje de salvación. Por eso se hacía muy importante para el Señor, al igual que el día de hoy, de que se pudiera establecer en la vida de hombres y mujeres ese desafío de vida que los convierte en discípulos del Señor. El Señor dijo en una ocasión que si alguno quería seguirlo, hacerse su discípulo, tenía que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir adelante. Cada día de la semana, enfrentar esta realidad. Y en base a eso, amados, queremos reflexionar alrededor de la palabra del Señor allá en el Evangelio de San Juan. Y entendemos por las Escrituras, dentro de los Evangelios están los Evangelios sinópticos, o aquellos Evangelios parecidos, que es Mateo, Marcos y Lucas, y hablan cada uno de un aspecto, uno de la grandeza de Dios, de cómo Dios se mostró a ese pueblo hebreo también en cumplimiento de lo que la ley establecía. Pero también encontramos el Evangelio de Juan, que nos habla ahora de la divinidad del Señor Jesucristo. No solamente como hombre, 100% hombre, y el cumplimiento en sí mismo de lo que la ley planteaba, sino que ahora vemos la divinidad mostrada a través del Evangelio de Juan. Y dentro de lo que nos encierra la palabra en San Juan, queremos dar inicio desde el capítulo 5 y terminar en el capítulo 6 sobre esas lecciones que Jesús está dando a sus discípulos. Recuerden, Jesús está formando el carácter de sus discípulos. Jesús no está haciendo meros seguidores. Jesús no estaba haciendo proselitismo. Jesús estaba estableciendo el reino de los cielos y haciendo discípulos de ese reino, entregarles esa verdad del mensaje del Evangelio, porque tenían una tarea más adelante, que era darlo a conocer, y era necesario que el carácter de estos hombres y de estas mujeres fuera probado, fuera establecido, fuera pulido, de tal manera que fueran hallados como el oro. El Señor no iba a entregar el mensaje a quienes no estuvieran preparados. Por eso es que, amados, lo que Dios trata y hace y permite en nuestras vidas hoy es lo que nos lleva a nosotros a poder establecer un verdadero carácter del reino de los cielos. La firmeza, la entereza que se necesita, y su Espíritu Santo en nosotros ahora, produciendo el fruto del reino de los cielos en nosotros, esa transformación de vida. Y cuando se habla del Evangelio de Juan, a la altura del capítulo 6, comienza diciendo: después de estas cosas. ¿De cuáles cosas? De todo lo que narra el capítulo 5. Y comienza hablando del paralítico en el estanque de Betesda, y nos ilustra lo que acontece en este lugar. Hay mucha gente enferma alrededor de este estanque, de esta piscina grande, la cual tenía 5 entradas. Y cuando Jesús va de camino en el día de reposo, porque aquí viene la lección, aquí viene la primera lección, y lo que Jesús va a confrontar, amados, son las fortalezas mentales establecidas dentro del pueblo. Fortalezas mentales de religiosidad, fortalezas mentales de tradición, fortalezas mentales de la costumbre, de la fuerza de la costumbre. Y Jesús viene a remover y a dar un sentido de dirección dado por Dios. Y en medio de lo que se encuentra Jesús en el estanque, hay un paralítico.
y todos esperando que las aguas se movieran para que el primero que entrara a las aguas recibía sanidad. Esa era la esperanza de ellos. Pero hay un paralítico en un lecho. Alguien de alguna forma le llevó hasta ese lugar. Pero difícilmente se va a mover un paralítico cuando hay un cojo, cuando hay una persona con problemas de visión, cuando hay alguien que tiene otro tipo de enfermedad, pero que tiene una movilidad. Se le hacía difícil poder moverse. Y Jesús siempre está haciendo preguntas. Dios siempre está haciendo preguntas a nuestras vidas. Preguntas confrontativas, preguntas que nos desafían a nosotros. Y lo que Jesús le pregunta al paralítico pareciera inverosímil. Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Obviamente estaba allí porque quería ser sano. De alguna manera insistió a algunas personas para que lo trasladaran hasta ese lugar. Pero en respuesta, él dice, mientras el agua se mueve y yo procuro moverme para entrar a las aguas, ya otros llegaron primero que yo y perdió la oportunidad. ¿Qué es lo que él está respondiendo frente a la pregunta de Jesús? ¿Quieres ser sano? Jesús no le está hablando de las tradiciones, ni las costumbres, ni las esperanzas que ellos habían puesto en esas aguas de ese estanque. Y la respuesta de este hombre está ligada a su precaria realidad. Él responde de acuerdo a su realidad. Frente a las preguntas que Dios nos hace, amados, ¿de qué manera nosotros estamos respondiendo? Estamos respondiendo en base a nuestra propia realidad. ¿Qué es lo que Él responde? Él respondió de acuerdo a su limitación de movilidad. Como no se podía mover, Él responde de acuerdo a eso. Y también responde, amados, de acuerdo a su frustración y al ver su incapacidad de movimiento. Y a esas preguntas que el Señor nos está haciendo también a nosotros en el día de hoy, ¿de qué manera estamos respondiendo? Estamos viendo, al igual que aquel hombre, nuestra propia condición, nuestra propia realidad. ¿Estamos acaso viendo las limitaciones que tenemos nosotros de movilidad hacia algunas áreas, hacia algunas cosas, hacia algunos proyectos, hacia algunas realidades familiares? ¿O estamos respondiendo en base a la frustración tal vez que tenemos hoy día en nuestras vidas y a nuestra incapacidad de resolver? Jesús no nos está preguntando cuán capaces somos nosotros. Jesús no nos está preguntando si podemos hacerlo o no. Lo que Jesús ha preguntado, ¿quieres ser sano? ¿Quieres tener la respuesta a tu necesidad? ¿Quieres romper con aquel ciclo de maldad, de abuso que has vivido? Es lo que Jesús nos está preguntando. ¿Saben, amados? En Él está la respuesta. La respuesta que Jesús le dio a su reacción fue: toma tu lecho y anda. Estaba frente a aquel que tiene la capacidad de resolver, que tiene la capacidad de levantar, que tiene la capacidad de sanar. Amados, estamos frente al Rey de Gloria. Y para Él no hay nada imposible, amados. Él es el Dios que abre puertas y cuando las abre nadie las cierra. Y de la misma manera, cuando Él las cierra, nadie las puede abrir. Ese es nuestro Señor, que nos pregunta también a nosotros hoy. Tal vez no solamente hablando de la sanidad, si quieres ser sano, quieres ser libre, quieres romper en tu vida ese ciclo de maltrato. ¿Quieres ver mi gloria en tu vida? Y frente a eso, amados, hoy Dios nos está invitando no a dar una respuesta de acuerdo a nuestra propia condición, en lo que ven nuestros ojos o en lo que hemos estado sumidos por tanto tiempo, sino que espera una respuesta, amados, donde podamos evidenciar su gloria. La respuesta final de Jesús a este hombre fue: toma tu lecho y anda. Este escenario crea un conflicto en medio de la sociedad de aquellos días.
Porque Jesús viene a confrontar ahora la fortaleza de las tradiciones, las fortalezas mentales de las tradiciones en medio del pueblo judío. Llevar el lecho en día de reposo no era permitido. Así que cuando los fariseos descubrieron esto, no le preguntaron al paralítico por qué estaba llevando el lecho, acaso había sido sanado, porque no les interesaba la necesidad del hombre, sino el guardar las tradiciones. Cuando pesa más en nosotros el querer guardar las tradiciones o las costumbres más que lo que el Señor está haciendo, hermanos, tenemos que revisar nuestra manera de concebir ahora el mensaje del reino de los cielos. Sanado en día de reposo. Y lo que hicieron fue comenzar a perseguir a Jesús y querer matarlo, porque Cristo había sanado a este hombre en día de reposo y le había dicho: toma tu lecho y anda. Porque cuando le preguntaron: ¿por qué cargas el lecho en día de reposo?, él respondió: el que me sanó me dijo que tomara mi lecho y caminara y anduviera. Entonces la pregunta fue: ¿de qué estabas enfermo? No fue de qué estabas enfermo o cómo es esto que has sido sanado, sino que estaba llevando el lecho. Las fortalezas mentales nos obligan a nosotros a crear una parálisis espiritual que nos limita a poder avanzar y poder ver al Señor, ver su gloria, ver la dirección que nos está mostrando, porque estamos atados, estamos encadenados, estamos ligados a aquellas cosas que demandan de nuestra mentalidad, de nuestras actitudes, de nuestras acciones. Hay una demanda por medio de esas fortalezas que se crean también en nuestras vidas. Y no estoy hablando solamente del aspecto espiritual, de demonios. Estamos hablando, amados, de aquellas cosas que se convierten en nosotros como un dogma, tradiciones que empezamos a seguir y pensamos que eso pesa más que lo que el mismo Señor nos está diciendo. Jesús les dice ahora a los fariseos que le confrontan diciendo: ¿por qué hiciste eso en día de reposo? Y la respuesta de Jesús fue: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Lo que no sabían es que estaban frente al verdadero reposo que Dios había enviado. Jesús les dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, mi paz no es como la que el mundo da. Porque las tradiciones y las costumbres no pueden traer paz a nuestros corazones. Nuestra paz y nuestro reposo está fundamentado y revelado en la persona de Jesucristo. Por eso es que el que tiene al Hijo tiene la vida. En medio de ese escenario es que aparece ahora el capítulo 6 diciéndonos: después de estas cosas. Porque después de estas cosas Jesús se movió al otro lado del mar de Galilea, el lado de Tiberias. Se movió hacia allá. Y en todo esto que está aconteciendo, Jesús, más que hacer el milagro, está formando el carácter de sus discípulos. Está llevándolos ahora a decisiones, los está conduciendo a la revelación, a la demostración del reino de Dios y los conceptos que prevalecen dentro del reino de los cielos. Y vemos a ese Jesús, los discípulos se van delante después de todo este escenario en la barca, la toman, se van y luego Jesús se va, pero se va caminando sobre las aguas. Juan solamente agrega el hecho de que se fue caminando sobre las aguas, los discípulos lo ven, le piden que lleguen a la barca y Jesús llega a la barca, mostrando su divinidad. Es lo que hace el Evangelio de Juan, pero Mateo agrega también aquel concepto o una explicación más amplia de qué aconteció cuando lo vieron sus discípulos caminando sobre las aguas. El temor que tuvieron, pensaron que era un fantasma, le pidieron ahora que si era Jesús, que le dijera, dice Pedro, que fuera allá. Jesús le dice: ven. Y Pedro camina sobre las aguas hasta que empieza a ver las circunstancias, hasta que empieza a ver lo que está alrededor de él. Y Jesús nuevamente lo toma, lo levanta y camina con él hasta la barca. Así que Mateo amplía un poquito más esta parte.
pero es el hecho de que Jesús camina con ellos sobre el mar y está con ellos en la barca hasta que llegan al otro lugar. Ahora, esto crea una conmoción ahora y una afirmación en la vida de los discípulos que están con él en la barca, pero una conmoción en aquellos que quedaron del otro lado, porque acaban de experimentar el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Han comido, se han saciado, después que un niño que tenía algunos panes y algunos peces ven la multiplicación ahora en medio de este escenario. Y para ser exactos, Jesús le dice a los discípulos, cuando cruzan al otro lado, viendo las multitudes, porque se acercaba la Pascua también, esta fiesta judía de la Pascua, y los discípulos le preguntan, ¿dónde compraremos pan para tanta gente? Aunque tuviésemos 200 denarios para comprar pan, no podríamos darle pan a toda esta gente. ¿Qué hacemos con ellos? Los mandamos, mándalos que se vayan, porque se acerca la Pascua. Nuevamente hay un escenario, Jesús está preparando a sus discípulos y les dice, denle ustedes de comer. ¿Cómo hacerlo? Si no hay comida para tanta gente. Y la gente se agolpaba porque querían escuchar al maestro. Ellos no estaban viendo si la hora avanzaba, eso lo estaban viendo los discípulos. Porque empezamos a ver las circunstancias, empezamos a ver lo que está alrededor nuestro. Ya no solamente el paralítico en Betesda, ahora sus discípulos también. Están viendo un escenario, están viendo la incapacidad de poder resolver la necesidad del hombre. Están viendo la limitación que había en ellos de poder darles alimento. Están viendo su precaria condición tal vez económica y de respuesta en poder alimentarles. Y están respondiendo a su frustración y a su incapacidad de poder resolver este momento que se les ha presentado. Y la respuesta de Jesús es, denle ustedes de comer. ¿Cómo hacerlo? Y uno de ellos, Andrés, les dice, aquí hay un muchacho, aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Ahora, los panes de cebada, cuando se hacían los panes de cebada, se hacían en aquel grupo de personas que reflejaba una carencia económica y vivían dentro de una situación bastante limitada. No eran panes de trigo, eran panes de cebada. Pero eso es lo que está puesto en las manos del Señor. No importa lo mucho o lo poco, lo que ponemos en las manos del Señor se multiplica. Cuando Dios nos desafía, cuando Dios nos invita, cuando Dios nos pide avanzar, hacer algo, movernos, amados, lo que tienes en tu mano, lo que ha llegado a tu mano es lo que Dios va a usar, porque es eso lo que te está poniendo, lo que te está dando para que puedas cumplir con la tarea asignada por Dios. Así sea levantar a tu familia o extender el reino de los cielos hasta lo último de la tierra. Porque el detalle no es lo que tenemos en nuestras manos, no es lo mucho, ni es lo poco, ni es nuestra capacidad. Es un Dios grande que tiene la capacidad de resolver, de abrir puertas, de mostrar el camino y guiarnos hacia nuestro destino final. Y cuando lo llevan, Jesús manda que se agrupen y se ubiquen para que los discípulos ahora les den de comer. Levanta lo que les llega a sus manos, 5 panes de cebada, 2 peces, da gracias a Dios y se los entrega a ellos. Jesús no los repartió,
Porque si Jesús los hubiera repartido, ellos no hubieran aprendido la lección de que en sus propias manos lo que Dios había bendecido, eso era multiplicado. Ellos necesitaban ser un testigo presencial de lo que estaba aconteciendo, porque eran sus vidas las que estaban siendo formadas. Eran sus vidas las que estaban siendo preparadas. Imagínense ahora, amados, el poder ver que al momento que se agrupan las personas y empiezan a dar el pan, a la medida que el pan es compartido, lo que está en la cesta empieza a ser multiplicado ahora. Lo que está en sus manos empieza a ser multiplicado. Hay una lección que ellos están aprendiendo, que Jesús les está mostrando. Avanza con lo que Dios te ha dado. Avanza con lo que tienes en tus manos y no te limites. Cuando Dios te dice avanza, avanza, porque Él está contigo, y al estar contigo, lo que ha llegado a tus manos, Dios lo va a multiplicar para su gloria. Así que no te detengas, no mires las limitaciones. Y Dios está confrontando esa mentalidad, esa fortaleza que se ha establecido en las mentes. Mentalidades de tradiciones, de limitaciones, de incapacidad, de no puedo. Dios está con nosotros como poderoso gigante. Y así lograron ver la mano del Señor, y al final no solamente comieron todos, sino que ahora sobraron 12 cestas conforme al número de los discípulos. Asimismo sobraron las cestas. Y les aseguro que al recoger los pedazos que quedaron, luego no los tiraron al mar, porque se suben a la barca y se van al otro lado del mar. Y esas 12 cestas fueron con ellos. Y esa prueba de la grandeza y la fidelidad y del poder de Dios caminó con ellos hasta el otro lado. Y cada vez que tenían hambre y volvían a comer de ese pan y volteaban a ver la cesta, tenían que recordar que las cosas en las manos del Señor se multiplican y cumplen su propósito. Ahora ellos han entendido esta parte. Jesús camina sobre el mar. Hay un milagro que están viendo ahora sobre la naturaleza. Dios es Dios de lo imposible, y aquel que estableció las normas, aún, amados, a la naturaleza, tiene la capacidad de reordenarla y de romperla de ser necesario. Jesús camina sobre el mar. Llegan al otro lado. Las multitudes que han sido saciadas piensan que van a resolver su situación ahora con Jesús como aquel que puede saciarle el hambre. Así que lo buscan para hacerlo rey, y Jesús lo entiende, y por eso se movió antes de que ellos se organizaran y se movieran. Lo cierto es que como están a la orilla del mar y han llegado embarcaciones en la mañana, les pidieron a los capitanes de los barcos que los llevaran al otro lado del mar, aunque no los habían visto a Jesús irse, pero sí a sus discípulos, e hicieron que los llevaran al otro lado del mar. Recuerden que las multitudes se habían reunido por 5,000 hombres, fueron contados, sin contar a las mujeres y a los niños. Y aquí es donde llega el clímax de la enseñanza de lo que Jesús está tratando con sus discípulos. Jesús confronta a las multitudes una vez que llegan al otro lado del mar, y los confronta con sus motivaciones. La pregunta que está en el ambiente es: ¿por qué siguieron a Jesús? ¿Porque les dio el pan? ¿Porque sació su hambre? Y esa era su motivación, tener a Jesús al lado de ellos para que le resolviera esta parte. Amados, una bolsa de comida no resuelve la necesidad real que tiene el hombre. Y la necesidad real que tiene el hombre, el único que puede darle respuesta, se llama Jesús. Porque el que tiene al Hijo tiene la vida. Jesús te da la capacidad de poder organizarte, te da la capacidad de poder proyectarte, te da la capacidad, amados, de poder generar proyectos, te da la gracia para conectarte con personas que pueden abrir un espacio, una puerta que Dios abre para generar un ingreso. Pero al final de todo, amados, nuestra mirada puesta en el Señor por las motivaciones correctas,
Y podemos preguntarnos en este momento, ¿por qué seguimos a Jesús? ¿Por qué le estamos siguiendo? ¿Por qué nos confesamos hijos de Dios? ¿Por qué le estamos siguiendo al Señor Jesús? Porque nos puede resolver un problema inmediato, porque puede sanar la enfermedad de nuestros cuerpos, porque puede restaurar a nuestra familia. Jesús le dice a las multitudes que le han seguido que para seguirlo a Él es necesario comer su carne y beber su sangre. Y allí se traban en una discusión que para ellos apela una vez más a las tradiciones, diciendo: Jesús, te queremos decir que Moisés nos dio el pan en el desierto. Jesús les dice: yo soy el verdadero pan que descendió del cielo. ¿Y qué si yo les dijera que coman mi carne y beban mi sangre? Y la respuesta fue fuerte. La reacción de ellos fue irse. Y dice la palabra ahora en San Juan 6 que los discípulos dieron marcha atrás. No está hablando de los 12, porque Jesús tenía otros discípulos también que le estaban siguiendo. Dura es esta palabra. ¿Quién la puede soportar? Y Jesús, que entendía la murmuración por las inquietudes que había en ellos, les lleva, amados, a ser confrontados y les dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Hablando, amados, de su sacrificio, de su vida puesta a favor de todos los hombres. De la obra que Jesús venía a hacer para traer salvación y esperanza al hombre. Pero para seguirlo a Él verdaderamente, no por los milagros, sino por la obra que había hecho, ser su discípulo, amado, involucraba ahora una negación. Y seguirle a Él de tal manera que nos iba a tocar ahora comer su carne y beber su sangre. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Y Jesús les pregunta ahora a ellos, a los que habían quedado, porque uno a uno fueron caminando, uno a uno se fueron de la presencia de Jesús. No porque la respuesta no llega inmediatamente, amados, vamos a dar marcha atrás. Entendamos que estamos en las manos del Señor y este es un camino de fe, y para fe, como está establecido, el justo por la fe vivirá, creyendo a esa palabra que Dios nos ha trazado, entendiendo la obra que Cristo ha hecho a favor de los hombres y entendiendo que Dios tiene cuidado de nosotros, y lo que está haciendo es formando nuestro carácter, porque el verdadero discípulo del Señor está en la condición de negarse a sí mismo, tomar su propia cruz y seguirlo a Él cada día de nuestras vidas. Por eso es que tenemos que ser formados y forjados en el fuego, a lo que llamamos prueba, para al final poder ser probados y ser hallados como el oro, firmes, inmutables delante del Señor, a pesar de las circunstancias, a pesar de la condición, a pesar de la situación. Y los discípulos responden ahora a lo que Jesús le viene diciendo: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que creían y quién le había de entregar. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Por eso es que Jesús no es una religión, por eso es que el Evangelio no es una religión, es poder de Dios para todo aquel que cree. Y es la invitación de Jesús, no solamente a seguirlo a Él,
sino permitirle a Jesús que Él forme su vida en nosotros. Porque como escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, cuando Cristo venga, se va a tomar a sí mismo para que donde Él esté, nosotros también estemos. ¿Qué es eso de tomarse a sí mismo? Es la idea de la impresión de una moneda, que en los evangelios, en lo original habla de carazo. Es la impresión de una moneda. Para imprimir la imagen en una moneda tiene que haber una alta presión sobre el metal para que quede la imagen establecida. Así que cuando Cristo venga, lo que va a buscar en nosotros es su propia imagen. No va a buscar cuántas buenas obras hicimos, cuántos conflictos enfrentamos. Lo que va a buscar es su imagen en nosotros. Y para que la imagen de Cristo se establezca en nosotros, amados, tenemos que ser probados. Tenemos que ser instruidos y preparados por Él. Por eso es que está llegando ahora al clímax de la enseñanza que Jesús está dándole a sus discípulos, porque está pesando y está confrontando las motivaciones que tiene cada hombre al seguir a Jesús. Al final, cuando casi todos se han ido, dice Pedro, después que Jesús les pregunta, y esta última pregunta, amados, tiene mucho peso para nosotros hoy día también. En medio de lo que estamos viendo, de gente negando su fe, gente que ha convertido a Dios en una religión, de otros que le siguen por querer alcanzar un favor, y cuando no lo alcanzan y sienten que no hay una respuesta a sus caprichos, dan marcha atrás. Jesús les dice, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Qué vamos a hacer frente a esta pregunta que hoy también nos hace el Señor Jesús? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo hemos dejado todo para seguirte a ti. Estamos en la capacidad y en el punto que no nos importa nada de lo que quedó atrás. Te seguimos a ti, nos extendemos hacia lo que está delante, a ese supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Cuando tu fe es tibia, cuando tu confianza en Dios es muy superficial, muy efímera, cualquier cosa te hace retroceder y volver y dar marcha atrás. Como aquel terreno que estaba lleno de espinos o de piedra, no hay raíz, no hay fuerza, no hay fortaleza en nuestro caminar en Dios. Por eso es que Dios nos prueba, porque nos está afinando como a oro y como a plata. Nos está preparando. Y la respuesta de Pedro es la respuesta de un hombre que está siendo forjado en el fuego de Dios, en la preparación que Dios da. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La respuesta de Jesús a Pedro: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo o enemigo? Jesús los ha escogido, así como hoy nos ha llamado a cada uno de los que hoy estamos escuchando y participando de esta palabra. Hay una invitación nuevamente del Señor a crecer, a ahondar, a profundizar, a sumergirnos, dejar de ser superficiales en la fe, que no convirtamos nuestra fe en una religión, sino en un diario caminar con el Señor, en una negación constante, en una preparación que Dios nos está llevando, hermanos, para llevar una mayor gloria, conocer una mayor gloria y enfrentar también la vida de la mano del Señor. Caminando de la mano con nuestro Cristo, es que nosotros vamos a poder descubrir que en Dios siempre hay algo más.
quiero invitarte a que oremos en esta hora. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, oramos a ti en este momento, Señor, para presentar la vida de cada uno de los que en esta hora está participando, Señor, de esta palabra. Ayúdales, Dios, porque probablemente hay quienes estén enfrentando momentos especiales, momentos de pruebas, momentos de dificultad. Que ellos puedan reconocer que estás allí para ellos, Dios. Que estás allí, Señor. Que tu mano se extiende para levantarlos, aunque hayan visto las circunstancias que le rodean y su corazón haya desfallecido. Ahí está tu mano para levantarles, Señor, y mostrar tu gloria una vez más. La capacidad que tienes, oh Dios, de responder. La capacidad que tienes, Señor, de tocar las necesidades de los hombres y al mismo tiempo mostrarnos tu grandeza, Dios. Oh, bendito sea tu nombre, Señor, frente a lo que tú hoy nos estás preguntando, Señor. Si hemos de dar marcha atrás igual que otros, oh Dios, hoy te decimos, como dijo Pedro, Señor, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros lo hemos dejado todo para seguirte a ti, Señor. Considerar al mundo como basura. Que cuando veamos al mundo lo veamos muerto para nosotros. Y que cuando el mundo nos mire, también nos mire como muerto para ellos. Seguimos adelante en la preservación, oh Dios, de la vida eterna que tú nos has entregado. En el nombre poderoso de Jesucristo te lo pedimos, oh Padre. En el nombre de Jesús, extiende tu mano sobre tus hijos y sobre aquellos que han puesto su mano en el arado, Señor. Ayúdales y dales las fuerzas para no mirar atrás, oh Dios. Solo tú, Señor, tienes palabra de vida eterna. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga, amados, y adelante con el Señor.